Muy bien, damos comienzo al programa con el profesor Carlos Penelas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Bueno, siempre me encuentro muy bien acá, muy tu bien. programa es estupendo Eso no habla bien de vos. no, bueno, yo tampoco soy Tenés... perfecto, tengo Ah, no. equivocaciones, soy casi perfecto. Ah, qué decepción. Sí, Bueno, pero yo no me podés encuentro muy bien irte. acá. No, enseguida. Bien, ¿con qué te has venido hoy, Carlos? Mira, hoy vamos a tocar un tema que creo que es importante. Es importante por varias razones. Lo hemos hablado muchas veces fuera de cámara, cuando vamos a cenar, a almorzar, etcétera. Eh, que es un poco la desinformación general que hay. Es espantosa la decadencia en la Argentina y un poco en el mundo. Entonces hoy vamos a traer un autor muy conocido hace 100 años atrás y hoy casi desconocido. Vamos a hablar de Leopoldo Alas, Clarín. El seudónimo era Clarín. Para que tengamos una idea, para muchos críticos literarios, La Regenta, que vamos a extendernos después, una de las grandes novelas de la literatura española, viene El Quijote y La Regenta, para tener una idea de quién estamos hablando. Para muchos escritores, salvo Galdós por la prosa, que es el otro de los grandes escritores, viene Leopoldo Alas, Clarín. Eh, Perdóname, pero a veces hablo de ciertas cosas personales, etcétera. Yo estas cosas no las estudié en el profesorado. Yo tuve una familia de grandes lectores, mi padre fue un gran lector, mis hermanos, yo era el menor. Entonces escuchaba esto en sobremesa, en charlas, en viajes en tranvía, mi padre me hablaba. Él había leído profundamente a Galdós. Para que tengamos una idea, él leyó los episodios nacionales de Galdós. Galdós escribió 49 tomos. Benito Pérez Galdós. Él tenía los 49 tomos, cosa que se usaba en aquel entonces, encuadernados, y en el lomo, al pie, las iniciales de mi padre, MP. Él había leído eso, pero me hablaba de Clarín. O sea, que yo de chico ya sabía que había alguien que era un gran escritor, sin haberlo leído, por supuesto, pero escuchaba esas voces. Y eso creo que es fundamental para que uno después, digo, uno soy yo, cuando crece, cuando empieza a madurar, cuando es adolescente, digo, este libro me habló mi padre o este libro me habló mi hermano. Y entonces ahí iba y buscaba a estos autores. Vamos a empezar por el costado más fácil quizás, que es quién fue Benito Pérez Galdós y qué fue La Regenta. La Regenta se llevó al cine en 1974, con dirección de Gonzalo Suárez y la actuación de Emma Penela, una de las grandes actrices, y Charo López, jovencita. Emma Penela, recordemos, era la mujer del director de Suárez. Esta obra la quiso filmar, para tener una idea de la dimensión, Luis Buñuel, Pedro Lea y Orson Welles. No la pudieron filmar, pero la filmó este hombre. Ahí está la envidia, la maledicencia, la represión en esta obra. Es una obra que se llevó a la ópera. Es una obra que después se hizo una serie de televisión, ahí por los años 80, con Aitana Sánchez Gijón y Héctor Alterio. Se llevó a una serie televisiva. ¿Por qué empezamos por esto? Son anécdotas, pero son anécdotas de la dimensión de lo que era Clarín, Leopoldo Alas. Recordemos que él nació en
1953 en Zamora y murió en Oviedo en 1901. Junto con Pérez Galdós forma la pareja de los grandes novelistas del siglo XIX. Acá entramos en algo que es muy interesante, que es el origen krausista de Clarín. ¿Qué quiere decir el origen krausista? Nos estamos refiriendo al krausismo, que era toda una tendencia liberal, en alguna medida, humanista, donde intentaba unir el panteísmo con lo religioso, pero una idea de humanismo, una idea de llevar al ser humano a una expresión amplia, generosa, solidaria. Esto es importante porque además en España prende mucho esto. ¿Por qué prende mucho en el siglo XIX? Por una sencilla razón. Porque el clero y la iglesia tenían un peso terrible, terrible. Un peso de represión, un peso reaccionario. Por eso esta obra es fundamental y ese camino que lleva a la perfección, digamos, en principio del ser humano. Bien. Clarín vivió 3 acontecimientos que son fundamentales para poder comprender su obra. Uno de ellos es de la historia española, por supuesto, ¿no? La Revolución Liberal del 68, 1868. La Restauración y la pérdida de las últimas colonias en 1898. ¿Esto qué significa? Significa varias cosas. Primero, Clarín tenía una visión, él fue novelista, fue un excelente cuentista, escribió arriba de 70 cuentos, escribió otras novelas. Curiosamente, La Regenta, la primera obra que hace, es la mejor. Impresionante. Escribió alguna obra de teatro y además fue crítico literario. Pero se lo va a recordar siempre por La Regenta. La Regenta es el resultado de una conjunción que suma la obra de Flaubert, el flauberismo, es la novela tradicional con todo lo que significa también el realismo y el naturalismo en la literatura. ¿Qué es lo que hace inmenso a Clarín? Tiene la idea, en principio, el deseo que su obra se conozca en toda España. Él sabe su capacidad, él sabe su dimensión. Y él cree que a través de esta obra, él puede llegar a cambiar en alguna medida a través de Kraus, bueno, austríaco, lo que habíamos hablado hace un rato, para no entrar en detalle y no dispersarnos mucho. Y se consagra esta obra. La obra causó un enorme impacto por la temática y la calidad literaria. Es muy curioso. Esta obra él la iba escribiendo semana a semana y la entregaba y se publicaba como se publicaba antes en los diarios, periódicamente. No tenía mucho tiempo de corregir. Y entonces entregaba. Luego se publican los 2 tomos. La obra causó un enorme impacto por la valentía y la calidad literaria. Y acá hay interesante que Clarín utiliza varias técnicas en la novela. El monólogo interior, los sueños y los recuerdos. Eso anticipa la novela del siglo XX. Introducir los sueños, introducir el monólogo interior y la técnica narrativa. Vos imaginate, era difícil para mucha gente entender esta novela. No es que sea una novela compleja, tiene una técnica diferente, tiene un mundo diferente, que también es interesante por lo siguiente, porque él toma
además, a esta mujer casada, ya vamos a ver, que es un poco lo que le pasó a Madame Bovary y a en alguna obra de Tolstoy, que es la salida. Esa mujer no tenía mucha salida. La salida es a través de la pasión y otro hombre. No ese matrimonio burgués, represivo y sin muchas posibilidades de ella de ver otro mundo. ¿Qué le pasaba a la mujer? La mujer era un objeto más de la casa. Leía las pequeñas cosas o novelones que había en la época y no mucho más. Pero hay mujeres que se rebelan. Una de ellas es la protagonista de novela. Esto se publica en 2 tomos en 1884 y 1885. Es importante a veces fijar ciertas fechas porque vos volvemos a lo mismo. Tratemos de situarnos históricamente qué es lo que pasaba en esa época. De un tiempo. Claro, cuenta y qué es lo que ocurría de pronto en esa época y en ese tiempo, ¿no? En palabras del autor, fue escrita como artículos sueltos. Según se iba escribiendo, iba mandando al editor. Gran parte de la crítica la considera, como dijimos antes, la obra cumbre de Clarín y de la novela española del siglo XIX. La segunda de la literatura española y uno de los máximos exponentes del naturalismo y realismo, ya no de España solo, de Europa, es decir, del mundo. La Regenta y Madame Bovary, recordemos que Madame Bovary se escribió en 1857, es de Flaubert, ¿no? La novela es muy interesante, por supuesto él la escribe en Oviedo. Yo estuve en Oviedo en 2 oportunidades para dar conferencias, etc. Y me mostraban la catedral y me decían, de aquí espiaba el cura, ¿no? Él crea en Oviedo, no la llama Oviedo, a la ciudad la llama Vetusta. No es cualquier nombre el que utiliza. Es mordaz, es fuerte, es interesante la visión. Hay que recordar que es un hombre del siglo XIX con una visión liberal en el buen sentido de lo que significaba el liberalismo del siglo XIX, del naturalismo y del realismo. En Vetusta hay una joven, bella mujer, atrapada en esa obra. Ana. Esta mujer sufre 2 cosas. Primero, un matrimonio con un hombre mayor, que era el regente. Por eso a ella se la llama la regenta. Y en la obra se dice, ahí viene la regenta. Es un hombre mayor, es un hombre grande, con ideas de época, es decir, la mujer no tenía muchas posibilidades. Y ella conoce a don Álvaro. Y don Álvaro es una suerte, digamos, una moralidad ambigua. ¿Qué quiero decir esto? Era un conquistador. Era un hombre que conquistaba a una mujer. Sabía conquistarla. De eso lo de ambigüedad. Y al mismo tiempo, ella tiene una relación con el sacerdote Fermín de Paz, que es el confesor. Y acá viene el problema. Ella es profundamente religiosa. Ella cree en las confesiones que le va haciendo. Pero el sacerdote es un hipócrita. Toma esas confesiones para ir de a poco atrapándola en esas situaciones de ella conflictivas, complejas. Y entonces ahí la novela explora temas que tienen que ver con la pasión social y la presión
la represión, la hipocresía. Tomo un tema que a mí me parece muy importante, que tomé nota acá, las tensiones entre los deseos personales y las expectativas públicas. ¿Qué se piensa de alguien? ¿Qué se dice? Porque además cuando pasa la regenta la gente habla de ella, porque es una mujer bella, es una mujer joven. Se habla mal de ella. No había pasado absolutamente nada. Se lo ve al hombre que es anciano y entonces la gente murmura. Seguramente debe tener un amante. Está señalada de per se. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta novela a partir de Ana o Ana como personaje central? Es una aguda crítica al tejido moral y religioso de la sociedad española de ese momento. Después vamos a ir más adelante a ahondar otras cosas, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sale la novela no es bien recibida. Es mucho lo que dice Leopoldo Alas. Es mucho lo que dice esa sociedad. Una sociedad hipócrita, reprimida, algo que tiene que ver fundamentalmente con el clero, pero también con el casino. El casino es lo que se llama, yo estuve en España, estuve varias veces, no es donde se juega, o también se jugaba las cartas. El casino era donde iba la gente de una sociedad determinada a tomar algo, a disfrutar de una tarde, de hombres generalmente, políticos, dueños de ciertos comercios. Y el casino sería, como, para hacerlo fácil, una especie de confitería ahora buena. Se llama casino. Todavía se llama casino. Y hay casino. Y el casino de y el casino de. Claro. Hoy. Y es, bueno. ¿Y ahí qué hacían? Ahí te muestra la hipocresía de estos funcionarios. Porque empiezan a hablar. Hablan de política también, claro. Monárquicos, clericales, apoyando a una iglesia represiva, con la hipocresía y hablando de mujeres. Hablando de mujeres donde cada uno de ellos tenía un amante. Y hablaban de las amantes. Mientras tanto, mostraban una cara visible de su pareja o de su mujer. No iba ahí el regente. En general iba poco. De todas formas, cuando iba el regente no se hablaba de ella. Vamos bien, ¿no? Perfecto. Yo creo que es interesante. No quise interrumpirte. No. ¿Por qué lo de Clarín? Bueno, él toma eso, un poco es el Clarín. Es el que le da voz. El que da voz, el que alerta, ¿no? Se puso ese seudónimo de Leopoldo Alas. Si vos lo buscás por internet o en donde sea, Leopoldo Alas, aparece Clarín, y si buscas Clarín también, por supuesto, aparece Leopoldo Alas. Vetusta es el símbolo de la vulgaridad. Eso es lo que pone eso. Cae muy mal en Oviedo, porque la gente se da cuenta que la catedral y las calles, etcétera, es Oviedo, aunque él le haya puesto Vetusta. Es el símbolo de la vulgaridad, de la ignorancia, del fariseísmo de una sociedad de provincias. Él toma esto como una sociedad de provincias. Y Oviedo una sociedad de la gran flauta. Pero dice, tiene un espíritu provinciano. No es que lo dice, vos lo vas viendo a través de los personajes, a través de las habladurías, etcétera, etcétera. Y Ana Ozores es el apellido de la protagonista, genera esa patología del alma femenina del siglo XIX. No sabe qué hacer. Por un lado, don Álvaro la acecha bien. Es un hombre que sabe lo que es el oficio, es un hombre que tiene mujeres, es un hombre de mundo. Y por otro lado, lo peor es el sacerdote, que la va acechando para la confesión, para que le cuente, para que le diga. Usándolo en su contra.
Claro. Hoy, después de muchos años, hay frente a la catedral, se hizo la estatua de la regenta, que esta mujer, cuando yo estaba en Oviedo y me iba recorriendo Oviedo y ciertos lugares, me decía, mira, ¿ves que ella está acá? Porque de ahí, de ese mirador, espiaba el cura. Es claro, expiraba el sacerdote con el telescopio, no telescopio, no. Sino un... Bueno, ahí es donde estaba esto con un catalejo, esa es la palabra. Y él se escondía ahí. Y de ahí va viendo, además, los movimientos, cuándo salía, cómo salía, con quién salía. Vos imaginate que en ese momento la mujer tenía que salir siempre con otra mujer o con la ama de llave. En la película, la ama de llaves, o mejor dicho, es otra chica, es Charo López, que es muy jovencita, es una de las primeras. Emma Penela no, Emma Penela ya era una actriz, bella mujer, y además ya más consagrada, ¿no? Pero eso es en la película del 74. El alma de Ana Ozores representa el idealismo torturado, que va sucumbiendo poco a poco con la hipocresía del entorno. Ella quiere salir de eso, pero claro, la hipocresía es tan grande, está marcada con tantas cosas, que cada vez se siente más ahogada. En ese contexto de tensiones, el autor hace un retrato de esa sociedad española, centrada en las clases dominantes durante la restauración del siglo XIX. Es un crítico de las clases dominantes, un crítico severo. Hay un tema que también marqué y que me parece que es interesante que lo conversemos, porque muchas de las grandes novelas del siglo XIX giran en torno a la imagen de la mujer adúltera. Por supuesto que Clarín o Leopoldo Alas no hace una crítica a la mujer adulta. No tiene otra escapatoria, no tiene otra posibilidad. Esto es lo que marca. Hay una sensibilidad romántica que choca con una visión económica y reproductiva del matrimonio. El matrimonio debe ser así, con estas características. Rigidez absoluta. Exacto. Leyendo folletines, autores, etc. La regenta, el adulterio como tal, en realidad ocupa los últimos 2 capítulos. Para hacerlo entonces muy breve, ir terminando, uno podría seguir hablando mucho de esto. Voy a poner, y con esto cerramos, si te parece. Por favor. Lo que escribió Clarín una vez, porque la obra no se vendió. La obra tuvo, acordate de los 3 directores que quisieron filmarla y no pudieron. Ni Orson Welles, ni Pedro Lea, etc. Dice Clarín: harto sufro yo las consecuencias de haber pegado palos a los que escriben de crítica y haber elogiado solo a quien no publica artículos de este género. Si lo que en carta particular me han escrito a mí Galdós, Castelar, Pereda, Emilia Pardo Bazán, Echegaray, Menéndez Pelayo lo hubieran publicado, qué mayor éxito. En cambio, los enemigos se despacharon a su gusto. Es decir, para todos estos personalidades de la literatura española de ese momento que nombré, es una de las grandes obras. Pero la crítica lo destroza. Pero lo destroza por otras razones. Recién después, ya iniciado el siglo XX, avanzado el siglo XX, se comienza a ver el nivel de este hombre. Insisto, para muchos críticos viene el Quijote y luego viene la regenta. Y el final es trágico.
como no podía ser de otra manera. Entonces, él critica ferozmente esa sociedad, una hipocresía determinada. Entonces, es el amor, es la mujer encapsulada en una idea determinada. Él critica ese matrimonio, por otra parte, y critica la hipocresía de la gente que se sienta en el casino. Es el poder. Una disrupción intolerable sería. Digamos que sí. Muchas gracias. No. Hasta la próxima. Gracias a vos. Chao.